Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Vidas con tu amor, edifica nuestra casa, mi Señor. Saludos y bendiciones a todos.
En el tiempo de ayuno y oración que hemos dedicado a Dios durante 21 días, creo conveniente para esta semana que podamos dedicar el tiempo de ayuno y oración para interceder y clamar por nuestras familias, por aquellos seres queridos que no solamente amamos, sino que también nos están preocupando. Voy a denominarles familiares pródigos. La palabra pródigo significa aquel que malversa, malgasta o desperdicia los bienes que tiene aún en deterioro de su propia vida y de sus familiares. Eso es lo que significa pródigo. En sí es alguien muy cercano que está en necesidad, pero que no ha vuelto en sí, no ha tomado conciencia de su conducta, la cual es, en la mayoría de los casos, bastante egoísta, poco empática con los seres queridos, y por eso es que origina una carga de sufrimiento en los corazones de quienes le aman. Me voy a basar, por supuesto, en la parábola del hijo pródigo que el Señor Jesús describe en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, a partir del verso 11. Pero tengo que decirles que como voy a utilizar una parábola, es decir, voy a utilizar una figura retórica gramatical, una breve historia no real, sino ficticia, pero que describe una verdad central que en la mayoría de los casos es una verdad moral, es una verdad espiritual, que es de beneficio para transformar o revertir una conducta. Ese es el propósito de las parábolas. Y Jesús, en varias oportunidades, utilizó en sus enseñanzas esta figura retórica gramatical llamada parábola. Pero aunque vamos a utilizar la parábola del hijo pródigo, sí quiero encontrar en ella la base y el fundamento por qué debemos orar y ayunar por nuestros familiares que se encuentran lógicamente o lejos o se encuentran separados, se encuentran en una condición de vida que nos preocupa. Son seres queridos, pero que nos preocupa. Y quiero que no solamente oremos por la comunidad que nos rodea, por amigos y familiares, particularmente familiares pródigos, sino que oremos por toda causa que pueda traer a nuestro corazón algún pesar o carga espiritual de parte de Dios. Y creo que los familiares merecen de cada uno de nosotros nuestro tiempo de ayuno y oración por ello. Escogí la parábola del hijo pródigo. Y voy a respetar que es una historia, repito, no real, pero que contiene una verdad central para nosotros. Pero también tengo que definir el término pródigo, porque de una manera muy simple, pródigo sería alguien muy cercano que está en extrema necesidad. Pero el verdadero concepto de pródigo es alguien que malversa, malgasta sus propios bienes, aún en deterioro de su propia vida y de sus familiares. Ese es el concepto real de pródigo. Así que todos tenemos dentro del sistema familiar un miembro de la familia que está pródigo. Puede ser un padre o una madre pródiga. Puede ser un cónyuge pródigo, pródiga. Puede ser un hijo o una hija pródiga. Todos tenemos en la familia alguien que de alguna manera no está viviendo debidamente y nos está causando preocupación. Vamos a leer entonces el pasaje bíblico donde se narra la parábola del hijo pródigo. Repito, Lucas capítulo 15 a partir del verso 11. Vamos a leer juntos este pasaje y dice de la siguiente forma Lucas capítulo 15 verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre:
Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el buen padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia o a un país apartado. Y allí desperdició, eso es lo que significa pródigo, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, es decir, lejos de los preceptos, mandamientos del Señor. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda o finca para que apacentase cerdos. Y deseando llenar su vientre de las algarrobas o alimentos que comían los cerdos, pero nadie le daba, verso 17, que es un verso central, y volviendo en sí, tomando conciencia, dijo: ¿cuántos jornaleros u obreros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mencionó tanto a Dios como Padre como a su padre biológico. Se está confesando delante de él. Verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, porque cumplió lo que sintió, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, y aquí me detengo levemente, lo vio su padre. O sea, el padre lo estaba esperando. Me pregunto en mi análisis inspiracional, aunque el Padre aquí no es real, sino que representa a Dios, ¿lo estaría esperando en oración? ¿Lo estaría esperando con alguna forma de ayuno parcial o temporal para aliviar su propia carga personal, volcando sobre Dios su ansiedad? Si oró y ayunó por el bien de su hijo, yo creo que sí. Por asociación, yo diría que sí lo estaba haciendo. Así que vuelvo al pasaje en el verso 21, 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. Esto lo hizo el padre y le besó. Y fue después que el hijo le dijo entonces: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned el anillo en su mano y calzado en sus pies. Y concluye diciendo: y trae el becerro gordo y batadlo, y comamos o hagamos fiestas, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y la historia termina diciendo: y comenzaron a regocijarse. Tanto las historias como parábolas, como las historias reales que siempre en la Biblia se describen sucesos humanos, todas terminan en su mayoría diciendo que terminaron en regocijo. Y yo deseo, en este tiempo de ayuno y oración, que la historia de tu vida familiar termine con regocijo. Porque puedo comprender las lágrimas de esposas, esposos, las lágrimas de un padre que sufre o de una madre que sufre. Puedo entender las lágrimas de los hijos por sus padres o por sus hermanos. Puedo entender eso. Y por eso es que quiero que el tiempo de ayuno y oración en esta semana lo dediquemos precisamente en orar y orar, en orar, ayunar por nuestro familiar pródigo, que son los que de alguna manera causan un poco de pesar. Quiero que entiendan que aquí en esta historia de parábola, en la interpretación inspiracional a la cual les pedí permiso, el padre
primero corrió a besarlo, abrazarlo y a besarlo. Es después que él, o después el hijo, es cuando confiesa, arrepentido su condición, pero el perdón estaba de los padres. Por supuesto, habla del amor de Dios por sus hijos amados, por cada uno de nosotros. Y Dios nos trata con inmensa misericordia. Eso lo sabemos. Pero sin embargo, quiero decirles que sí es importante que oremos y ayunemos. Reitero en mi interpretación muy personal, muy inspiracional, como regla hermenéutica, creo que el Padre lo estaba esperando en ese lugar todos esos días. Creo que lo estaba esperando en oración. Creo que él estaba orando por su hijo. Tenía carga por él. Creo que de alguna manera, como un símbolo de padre hebreo, creo que estaba ayunando. Les invito a que tengamos durante esta semana un tiempo de ayuda y oración por nuestros familiares. De tal manera que todo ese sentimiento, toda esa preocupación y por ende cierta ansiedad o carga y hasta temor que puede estar en nuestro corazón sea volcado y echado sobre el Señor, porque Él no solamente tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nuestros seres queridos, en especial de aquellos que viven un poco apartado y viven como personas pródigas. Necesitamos orar, ayunar, para que el Espíritu de Dios produzca en ellos un verdadero arrepentimiento, puedan volver en sí y eso sea lo que logre Dios en ellos. Lo que humanamente nosotros no podemos lograr, Dios lo puede producir en ellos. Una convicción de arrepentimiento, un cambio en sus vidas, un cambio de conducta, porque esa es la intención de esta parábola. Que moral, espiritual y a nivel conductual nosotros podemos cambiar. Aunque la verdad central en la parábola del hijo pródigo es que Dios es nuestro Padre Celestial. Dios ya se sacrificó por nosotros, nos está esperando junto con nuestros familiares y Dios sí que corre a nosotros para abrazarnos y besarnos porque nos ama. Que Dios les guarde, que el Señor les bendiga durante este tiempo de ayuno y oración y nos vemos la próxima semana cuando voy a hacer cierre de lo que significa un tiempo de ayuno y oración para depender de Dios y buscar y encontrar en Él los grandes milagros que solo Dios puede obrar. Dios les guarde y Dios les bendiga.